Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda en este audio número 11 de la serie Renovar el Entendimiento para que ocurra la transformación. El propósito de Dios y su obra de edificación es el contexto clave, el más amplio para interpretar la Escritura. Evitará que nos perdamos en el recorrido. Debemos considerar también que el propósito de Dios y su obra de edificación dependen del árbol de la vida. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del propósito de Dios es que Dios creó un solo hombre. Tanto el primer Adán como el segundo Adán, Cristo, son corporativos. Otro asunto de suma importancia es el cómo de Dios. Podemos hablar del propósito, pero cómo Dios lo va a lograr. No lo dejó a imaginación nuestra. Estamos hablando del diseño divino para cumplir el propósito divino. Debemos ver que en Génesis 1 se habla del propósito de Dios, o sea, su intención, pero no se encuentra la manera de cumplir su propósito. La manera o el diseño para lograr su propósito, lo que Él diseñó para lograrlo, no está allí. En Génesis 1 está el propósito, pero cuando avanzamos a Génesis 2 nos damos cuenta que allí está el diseño. ¿Cuál es? Pues es el árbol de la vida, es Cristo. Génesis 2:9. Después de revelarse las palabras imagen y autoridad o dominio en Génesis 1, tenemos la palabra vida en Génesis 2. ¿Cómo podríamos nosotros, los seres humanos creados, expresar a Dios si no tuviésemos la vida de Dios? Se puede mirar o tener la foto de alguien, pero esa foto solo tiene cierta imagen, pero no tiene vida. Si Dios es vida dentro y vive en nosotros, ahora tenemos lo que necesitamos para poder expresarle a Él. Entonces es posible que se produzca esa expresión, que Él se exprese, porque tenemos su vida, de modo completo, y así vivimos Dios. La manera de cumplir el propósito de Dios se ve allí en el árbol de la vida. Aún la autoridad, no solo la imagen, sino la autoridad para representar a Dios depende del árbol de la vida. Si usted no tiene el árbol de la vida, o sea, si Dios no vive en usted como vida, ¿cómo podrá ejercer la autoridad de Él? En cuanto a los dos aspectos del propósito de Dios, su expresión y su representación o su autoridad representativa, necesitamos que Él sea nuestra vida. Necesitamos que Dios viva dentro de nosotros para que seamos por su propia intervención su imagen, o sea, su expresión y su autoridad representativa. En la historia humana han existido muchas religiones, muchos conceptos naturales. Casi todos, hermanos, creen que Dios es el creador y que nosotros somos las criaturas. Como creador hay un Dios grande, muy elevado, está muy lejos de nosotros. Nosotros somos seres muy bajos, muy pequeños. Tenemos que humillarnos, postrarnos para adorar a este Dios creador. Y no podemos decir que eso es incorrecto, pero debemos considerar que lo que Dios pidió al hombre después de crearlo, después que Dios creó al hombre, Él no dijo: ahora hombre o ahora Adán, debes comprender que eres una criatura pequeña, que yo soy tu gran creador, siempre estoy en el trono y tú tienes que postrarte y adorarme. No encontramos eso en el relato de Génesis. Génesis nos dice de que después de crear al hombre, Dios le puso enfrente del árbol de la vida. Dios no le dio una lista de mandamientos, ese fue Moisés después de la caída, y no fue la obra de Dios según su propósito eterno. La ley la hallamos en Éxodo 20 y no en Génesis 2. En Génesis 2 vemos por primera vez el diseño, la manera que Dios se relaciona con el hombre que creó para cumplir su propósito. En cuanto a la Biblia, hay un principio, y usted debiera tener en mente este principio siempre, el principio básico de la primera mención. Con la primera mención se establece un principio al respecto. La primera mención del diseño de Dios, de la manera en que Dios se relacionaría con el hombre, ocurre cuando Dios puso a Adán
delante o frente al árbol de la vida y le mandó que fuese cuidadoso con lo que comiera. Eso lo vemos en Génesis 2, ahí versículos 16 y 17. La intención de Dios con respecto al hombre no tiene nada que ver con el hacer, por ahí nos hemos ido, sino con el comer. Si el hombre come bien y de manera apropiada, entonces todo estará bien. El árbol de la vida es Dios en Cristo como el Espíritu. Así es vida para nosotros. El Dios trino, el Padre en el Hijo en el Espíritu. Antes de recibir al Señor, nosotros tal vez no pensábamos en Dios. Pero cuando recibimos a Dios y fuimos salvos, avivados, lo que pasa es que inmediatamente, y pasa en la mayoría, tomamos la decisión de servir a ese Señor, de hacer todo lo posible para cumplir con buenas obras, para agradarle, de asistir a la iglesia, de asistir a todos los cultos que llamamos. Estos pensamientos que en realidad concuerdan con nuestra imaginación, con nuestros conceptos naturales, son erróneos. Dios no quiere que le sirvamos, que hagamos lo bueno para agradarle, ni que le adoremos en forma religiosa y ritualista. Dios desea que le comamos, porque el anhelo de Dios es constituirnos en una naturaleza, esa naturaleza que nos ha sido impartida. Nosotros tenemos que comerle. Recordemos, la primera vez que vemos cómo Dios se relaciona con el hombre, no lo vemos en el hacer, sino en el comer. Y esto se ve claramente en el Evangelio de Juan. El evangelista Juan ahí nos dice que en el principio era el Verbo era Dios, y en él estaba la vida. Eso es lo que leemos en el primer capítulo, los primeros versículos, versículo 1, versículo 4. Después un día, Él hizo un milagro alimentando a 5,000 personas y con 5 panes y 2 peces. Y eso usted lo puede mirar allí más adelante en el capítulo 6 ya del Evangelio de Juan. Luego querían hacerle rey. Cuando vieron aquello, quisieron hacerle rey y Él no aceptó. En el capítulo 6, en el versículo 15, vemos su total rechazo. Más tarde, Él les dijo que vino no como rey para regir sobre otros, sino que vino como pan de vida para que le comieran. Usted puede verlo en los versículos 35, versículo 57 del mismo capítulo 6. Y Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el verdadero pan. Y hablaba: cómanme a mí, cómanme a mí. Él vino, amados hermanos, como comida. Se hizo tan pequeño para que pudiéramos comerle. Y ese es el regalo de la gracia de Dios para culminar su propósito eterno. Ese es el diseño para que ese propósito eterno sea cumplido. Él se ofrece como el pan de vida para que nosotros lo comamos. Y es de esa manera en que nuestra constitución ha de ser cambiada. Vamos a seguir sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con todos vosotros, amados.